una vez Ebenezer, siempre Ebenezer. Hemos hablado sobre temas que han traído entendimiento y revelación a nuestras vidas, sobre la justicia en Cristo, que eres justo. Justicia no es algo que se te da, es algo que tú eres justo, algo que nunca puedes perder porque se te dio. Tú eres hecho justicia. Hemos hablado también del gran efecto, el efecto de Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. Hemos hablado también de la nueva creación en Cristo. Esa nueva creación nos desconectó del flujo de muerte y nos conectó al flujo de vida, una vida nueva. Entonces Pablo siempre dice: consideren esa verdad, considérense muertos, considérense vivos, considérense. Es algo que definitivamente es importante plantar en nuestro espíritu, en nuestro corazón, esa verdad. Poner mucha atención en lo que Jesús hizo, en razonar profundamente, apreciar esa obra de Cristo en nosotros para poder vivir la vida de Cristo. Entonces debemos tener en alto concepto la obra de la cruz en nosotros, de lo que significa Cristo en mí y yo en Él. Debes considerarte muerto a ese flujo de muerte. Y entonces cuando tú te consideras muerto al pecado, a ese flujo de muerte, entonces tu vida debe cambiar, tus pensamientos deben estar siendo diferentes, tu forma de pensar es diferente, tu forma de hablar es diferente, tu forma de conducirte es diferente. ¿Por qué? Porque ya no estás vivo al pecado, sino desconectado de ese flujo de muerte y conectado al flujo de la vida. Amén. Es muy interesante esta verdad, porque cuando tú la entiendes, entonces no hay nada que te detenga a vivir la vida cristiana. Entonces ya no vienes a la congregación porque tienes que venir. Tú vienes porque hay una vida dentro de ti. ¿Está bien claro? Entonces venir a la congregación es una evidencia de la vida en Cristo, que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Muchos de ustedes hoy definitivamente en su carne dijeron: pues es domingo, es el único día de descanso. Pero tú dijiste: pero ya no vivo yo, ¿quién vive en mí? Entonces eso tú dices: yo voy como expresión de vida. Amén. Como una expresión de vida. Entonces cuando tú naciste en Cristo, tú moriste al pecado. Y algo que tenemos que considerar es esa desconexión de el flujo de muerte. Considéralo. Entonces tú fuiste desconectado del flujo de muerte para que tú puedas vivir las consecuencias de tu nueva conexión en Cristo. Consecuencias espirituales, emocionales, consecuencias físicas. Cuando esta verdad es revelada en tu corazón, no importa el gigante que tengas enfrente, no importa el diagnóstico que tengas enfrente, y tú puedes decir: yo no moriré, sino que viviré para contar las obras de Dios, porque ya morí a las consecuencias de ese flujo de muerte. Entonces considérate esto. Y te digo algo: todo es por gracia. El tema de esta mañana que quiero abordar contigo es el reinado de la gracia. Diga conmigo: el reinado de la gracia. Voy a Juan capítulo 1, versículos 16 y 17. La versión actualizada de la Reina Valera dice: porque de su plenitud. Diga conmigo: de su plenitud. Cuando hablamos de la plenitud de Jesús, habla de Jesús, el Logos, la luz, la vida. De su plenitud todos nosotros recibimos. De su plenitud, de su abundancia, todos nosotros recibimos. ¿Qué cosa recibimos? Gracia sobre gracia. O sea, bendición sobre bendición. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por medio de ¿quién? De Jesucristo.
Diga conmigo, todo es por gracia. Entonces, si todo es por gracia, tengo que entender qué es la gracia. Y tengo que hacer que la gracia reine. Vea conmigo Romanos 5:20 y 21. Dice: la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. A ver, piensen esto. Lo digo con respeto para que se enfoque. A ver, pecadores, escúchenlo. Pero mientras más pecaba la gente, ¿qué cosa? Más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, escúchenlo. ¿Ahora qué? Ahora reina, diga conmigo, reina. En cambio, la gracia maravillosa de Dios. Eso implica entonces que la gracia no es una licencia para pecar. Ya llegó, tuvimos el tiempo de pecado, pero ahora reina ¿qué? En cambio, la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Tienes que hacer que la gracia reine. Cuando hablamos de reino, hablamos de reinado, hablamos de autoridad, hablamos de un ambiente, hablamos de alguien que está guiando, que está gobernando. Tú tienes que entender eso, que la gracia tiene que reinar. El reinado de la gracia es nuestro tema. Todo es por gracia. Ahora, ¿qué es la gracia divina? ¿Qué es la gracia de Dios? Es darte lo que no mereces. La gracia es darte lo que no mereces. A diferencia de misericordia. Misericordia es que no se te da lo que mereces. La gracia es darte lo que no mereces. La gracia divina o la gracia es la acción divina dándonos todo a personas que no teníamos absolutamente nada. La gracia divina es darte todo cuando tú no tienes absolutamente ¿qué? Nada. Por eso la gracia no se gana. La gracia no se paga. La gracia no se merece. La gracia solo se recibe. Ahora, la gracia de Dios es la causa, es la fuente de toda bendición para aquellos que no tienen absolutamente nada y nada se merecen. Todo está en la gracia. Y por eso Pablo exhorta a los hebreos y les dice: tengan cuidado, miren bien, que no haya nada que les detenga recibir la gracia, que no haya nada que detenga el fluir de la gracia. Porque si hay algo que detiene la gracia, entonces algo va a suceder en la vida de un cristiano que detiene la gracia o que no entiende la gracia. Vea conmigo Hebreos 12. Dice 12:15: cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir ¿qué?
La gracia de Dios. ¿Qué sucede cuando dejamos de recibir la gracia de Dios? ¿Qué pasa en la vida cristiana cuando dejamos de recibir la gracia de Dios? Seguimos siendo cristianos, por supuesto. Seguimos siendo salvos, por supuesto. Pero el estilo de vida de un cristiano cuando deja de recibir la gracia tiene que ser fatal. En sus pensamientos, en sus acciones, en sus decisiones, en sus sentimientos. Cuando alguien deja de recibir la gracia. Por eso dice: tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Imagínate, alguien sin gracia es alguien que camina en la carne, camina en sus sentimientos. No puedo, no sé, no me saludó la hermana, no oró por mí, siempre quejándonos. ¿Qué desgracia es una vida así como cristianos? Depender de alguien más. Es una desgracia depender de alguien más cuando yo como individuo, como ser, tengo a mí a disposición la gracia de Dios. No estoy diciendo que no pidas oración por alguien, pero tú no dependes de nadie, porque la gracia es para ti. Amén. La gracia de Dios es la fuente de toda bendición para ti. Ahora, ¿cómo puedes acceder a esta gracia? ¿Qué tienes que hacer para acceder a esta gracia? No tienes que hacer nada. Mire lo que dice Pablo a los Gálatas en capítulo 2, versículo 20 y 21. Dice: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esta porción los niños la repiten y muchos de ustedes la saben. Pero ¿hasta dónde han entendido que Cristo está en ti? Eso es importante. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, dice otra versión. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Toda bendición es por gracia. Y todo lo que el Padre te ha prometido, o todo lo que el Padre ha prometido, está en su Hijo. Todo lo que el Padre ha prometido está en su Hijo. Y te concede todas esas promesas a través de su Hijo. Por eso es una necesidad de entender quién está en mí. Y es una necesidad que la gracia es un regalo inmerecido. Y es una necesidad empoderar o hacer que la gracia reine en mi vida. No como doctrina, mis hermanos, sino como un estilo de vida. La gracia tiene que reinar. Porque si antes vivíamos en pecado, dice Pablo, pero ahora reina la maravillosa gracia de Dios. Y no solamente es para ir al cielo, sino es para vivir aquí. Dice el versículo 21 de Gálatas: yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido. En otras versiones dice: no tomes en vano la gracia. O sea, por favor, le dice, está rogando Pablo, por favor entiende la gracia, porque la gracia es la fuente de toda bendición. Porque la gracia es el cumplimiento de todas las promesas de Dios en Cristo. Entiende la gracia. Y Pablo dice: yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido,
Pues si cumplir la ley pudiese hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera. Es tiempo, creyentes, ya de dejar de vivir desvalorando la obra de la cruz. Es tiempo de no vivir en nuestras propias justicias, es decir, querer ganar algo de Dios. Ayuno, oro, voy a la iglesia, doy porque quiero ganarme algo de Dios. Eso no es así. Eso, todo lo que hacemos es el fruto de lo que ya se nos dio. Entonces, lo que tienen que hacer es lo que dice Pablo: cuiden, alertas, analicen si el fluir de la gracia está en ustedes, si el río de la gracia no tiene un dique donde está siendo desviada la bendición. Te imaginas un río. Imagínate un río. Quiero que te imagines un río y tus terrenos al lado derecho de ese río. Sí, correcto. Y del otro lado del río, al lado izquierdo, hay otros terrenos. Y ese río da hacia tus terrenos del lado derecho y también del lado izquierdo. Pero alguno pone un dique y desvía el agua hacia el lado izquierdo de los terrenos de otra persona. ¿Qué sucederá con tus terrenos sin agua? Ahora quiero que te imagines esos terrenos donde tú sembraste, donde estuviste en pleno sol, en pleno mediodía, sembrando esos terrenos, y tú viste quizá crecer un poquito esa semilla, pero alguien desvió el agua. Ya no están dando a tus terrenos. Dígame, ¿cómo son esos terrenos? ¿Cómo son esos sembradíos? Ahora Pablo dice: tengan cuidado, analicen, vean, no vaya a ser que alguien puso un dique y desvió el río de la gracia, y sin darte cuenta, tarde o temprano los terrenos de la otra persona, donde está recibiendo toda la bendición, todo el agua, están fluyendo, están dando mucho fruto, y los tuyos no. Pablo dice: cuidado con eso. Y yo pregunto: ¿cómo está el río de la gracia? ¿Está fluyendo o está seco? ¿Cómo está tu vida cristiana? Por favor, entendamos algo. La gracia no es solo una doctrina. No solo es un manual. Hay preciosos libros sobre la gracia. Yo debo tener unos 15, 20 libros en mi biblioteca sobre la gracia. Muchos libros sobre la gracia. Pero la gracia, iglesia, no es una mera doctrina. Escúcheme bien, por favor. La gracia es una persona. La gracia es Jesús. Él es la gracia de Dios. Es la evidencia del amor de Dios. Esa es la evidencia de todo lo que Dios tiene y quiere hacer con nosotros. Es la evidencia de Dios, de la gracia de Dios. La gracia es Cristo en nosotros. Y la gracia es el resultado de Cristo en nosotros. Por favor, entienda esto. La gracia no es una simple doctrina. La gracia es una persona. Es una persona. Entienda eso. La gracia es una persona. Por consiguiente, la gracia, que es la acción divina para darnos todo lo que no merecemos, y para darnos todo a personas que no teníamos nada. Hoy la gracia se ha tomado como una acción del amor de Dios para pecar. Y la gracia no es licencia para pecar.
hoy la gracia se ha malbaratado tanto. Escúcheme esto, sin sonar a juicio, sin sonar a religioso, sin sonar a santurrón. Y ni siquiera voy a poner un parámetro de comportamiento, de conducta a nadie y a ninguno. Pero muchos han definido hoy, y estoy hablando muchos cristianos y muchos pastores y muchas iglesias, han definido la gracia y la han usado como permiso para hacer cualquier cosa. Estamos en la gracia. Dios es amor, no te pasa nada. Yo digo, es cierto, Dios es amor y Dios es gracia. Pero muchos han usado esa gracia como permiso para hacer cualquier cosa, para tener como cristianos una conducta social como los que no han nacido de nuevo. Estos ojos han visto a cristianos en un restaurante pedir sus botellas, y yo digo, me dicen, usted no toma. No, usted es un santurrón, un religioso. Pero la gracia no es una doctrina, la gracia es una persona. La gracia no es una doctrina, la gracia es una persona. Él vive en mí. Yo ya morí, Cristo vive en mí. Entonces digo, muchos han definido la gracia como el permiso para hacer cualquier cosa, para tener una conducta social como los que no han nacido de nuevo. Por ejemplo, publicar, yo no sé con qué afán, publicar que como soy una persona social, soy de alta sociedad, soy un líder de iglesia, soy un líder de alabanza, pero estoy con mis cuates tomándome unas cervezas. ¿Qué tiene de malo? Pastor, no sea religioso. Se da cuenta que la gracia se ha tomado como una licencia para hacer cualquier cosa, como los otros que no tienen a Cristo, como los que no han nacido de nuevo. Y dicen, no es religioso. Eso no te quita la comunión con el Espíritu Santo. Este concepto sobre la gracia y este tipo de conducta, Dietrich Bonhoeffer lo llama la gracia barata. La gracia barata. Esa gracia que solo es doctrina, que se escribe en la gracia es válido todo porque Dios te ama. No hay problema en la gracia. La gracia barata, dice Dietrich Bonhoeffer, es el perdón malbaratado. Es perdón sin arrepentimiento. La gracia barata es el almacén inagotable de la iglesia, donde muchos meten sus manos sucias para tomar lo que desean, porque al fin es gracia. Pero meten en ese cofre de la gracia manos sucias para tomar y decir, bueno, Dios me ama, Dios es bueno y Dios es fiel, por supuesto. Creyentes e iglesias con una gracia barata son parecidos al mundo, y el mundo no encuentra diferencia en las iglesias. ¿Está aquí conmigo? Creyentes e iglesias con esa gracia barata son parecidos al mundo, y el mundo no encuentra diferencia. Porque les preguntas, o sea, entonces, ¿cuál es la diferencia? Si yo no soy cristiano, yo no voy a tu congregación, entonces yo no estoy comprometido con nadie, ni con Cristo, ni con Dios, ni con nada, y yo puedo hacer lo que yo quiero. Y porque tú, que vas a una iglesia, que dices ser cristiano, que dices amar a Dios, haces lo mismo que yo. ¿Cuál es la diferencia?
La única diferencia es que tú sí vas a la iglesia el domingo y yo no. Es la única diferencia. Es que si tú sí tienes Biblia en casa y yo no tengo Biblia, esa es la diferencia. En una iglesia con gracia barata, el hombre mundano y el cristiano carnal encuentran un velo para cubrir sus pecados, pues no están dispuestos a arrepentirse y cambiar de vida. Pues dicen, no hay diferencia. La iglesia de gracia barata siempre va a negociar su conducta. La gracia barata es la justificación del pecado. Justifica esa conducta. Justifica la conducta, pero no justifica al pecador. La gracia es gracia para nosotros, pero no implica que no tuvo un precio. O sea, es gracia. Es aquella acción divina para darnos todo a personas que no teníamos absolutamente nada. Y la gracia es la fuente de toda bendición. La gracia es la fuente de todo lo que tenemos en Cristo. Realmente es eso. Pero cuando todo es por gracia, tenemos que entender que no implica que no tuvo un precio. Tuvo un precio que pagarse por todas las bendiciones que tú tienes gratuitamente. Se pagó un precio, la vida del propio Hijo de Dios. Se te da a ti gratuitamente todo en Cristo, pero eso tuvo un precio. Y no puede resultar barato para nosotros. El costo fue: dejen sus redes y síganme. Interpreta qué significa redes ahí. ¿Qué significa redes? Al joven rico le dijo: vende todo lo que tienes, cambia tu comportamiento con tu dinero y sígueme. Y a muchos se les dijo: quien quiera venir en pos de mí, o a todos mejor dicho, quien quiera venir en pos de mí, ¿qué cosa? Niéguese, niéguese. Que no me gusta, que me gustaría ir a emborracharme, por supuesto que sí. Que me gustaría socialmente comprarme hoy una botella de vino y poderme emborrachar, por supuesto que sí. ¿Puedo hacer todo lo que yo quiera? Por supuesto que sí. Pero hay un precio a pagar. La gracia no es licencia para pecar. El costo fue muy alto. La vida de su Hijo Jesús. Y el precio que yo tengo que pagar es tomar mi cruz, negarme a mí mismo y seguirle. Interprete que es negarte a ti mismo. Interprete en la vida social, en la vida diaria, que es negarte a ti mismo. Interprétalo. Solo interprétalo. Hay un precio que pagar. La gracia no es solo una doctrina. La gracia es una persona. Por eso malbaratar la gracia es una afrenta a la persona de Jesús. Malbaratar la gracia es una afrenta a la misma persona de Jesús. Moisés, como no entendía, un gran hombre de Dios por supuesto, pero no discernió
que la roca era Cristo. Y se le dijo: no golpees la roca. ¿Qué hizo Moisés? Golpeó la roca. Y la roca que les seguía y que les conducía y que les dio agua, ¿quién era? Era Cristo. La gracia no es una simple doctrina. La gracia es una persona. No golpees la persona que está en tu corazón. No golpees la vida que un día recibiste. Por golpear la roca se perdió de disfrutar la tierra prometida. ¿Qué me dices de Moisés? Cuando supo que era el pueblo de Dios, ¿qué prefirió Moisés? Dígame usted. ¿Vivir y comer de los vinos y los manjares de Egipto? Él prefirió. ¿Alguien recuerda? ¿Qué? Biblia. ¿Qué prefirió Moisés? Dime, Fer. Renunció a los placeres de Egipto y prefirió ser maltratado. Eres un religioso, Moisés, porque no tomas con nosotros. Eres un religioso, Moisés, porque no vas al antro con nosotros. Eres un religioso, Moisés, porque solo estás en la iglesia. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios. La gracia no es una simple doctrina. La gracia es una persona. Y esta gracia es el poder que actúa en nosotros. El que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en mí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin la gracia, sin Cristo en nosotros, tú y yo no podemos hacer nada bueno. El hombre adámico no puede y no tiene nada bueno. No puede obedecer a Dios. Escúchame esto. Dios no puede pedirte algo bueno porque no tienes nada bueno. No tienes nada bueno. Pero cuando tú entiendes la gracia y entiendes que Dios te dio todo, diga conmigo, todo. Todo en Cristo. Cuando tú no tenías absolutamente nada. Cuando tú entiendes eso, cuando entiendes la gracia, que en Cristo te dio todo, cuando tú no tenías nada, entonces cuando Dios te pide algo, por ejemplo, obediencia, honra, adoración, cuando Dios te pide primero desde lo que te dio. No sé si me explico. Cuando Dios te pide algo, te lo pide primero desde lo que te dio su Hijo Jesús. Por eso la obediencia no es otorgada. Perdón, la obediencia que se te pide no es el fruto que tú tienes que dar. Es algo que se te otorgó para que tú puedas hacerlo. No sé si están conmigo. O sea, no puedes obedecer, tú no puedes hacerlo porque no tienes nada bueno. Pero cuando Dios te pide, Él te pide desde lo que Él te dio antes, su Hijo Jesús, porque Él es el único que puede obedecer. ¿Está conmigo? Entonces, ya no vivo yo, dijo Pablo,
Cristo vive en mí. Y lo que yo vivo en la carne, la vida terrenal, la vivo confiando en el Hijo de Dios. ¿Está conmigo? Entonces Dios nos dio todo en su Hijo. Y si algo te pide desde esa fuente que Él te dio, su Hijo Jesús. Por eso la obediencia es otorgada. La obediencia es otorgada. O sea, tú no tenías nada, pero Él te puso ese poder para obedecer. Y ese poder es Cristo. Todo lo puedo en ¿qué? En Cristo que me fortalece. Tú no tienes nada bueno, tú no puedes hacer nada bueno, pero cuando Dios te pide algo, Él te pide desde aquello que Él te dio primero. ¿Está conmigo? Tú no puedes hacer nada bueno. Tú puedes decirme: pastor, yo soy cristiano, pero pastor, ¿cómo me ha costado ser testimonio? Me ha costado. Es más, no soy testimonio, pastor. Es más, yo vengo a esta congregación, vengo a la iglesia porque quiero ser testimonio, pero no puedo, pastor. ¿Sabes? Felicidades. Qué bueno que reconoces que no puedes. Qué bueno que eres sincero, porque tú estás en el camino correcto. Decir: no puedo, no he podido, porque tú no podrás obedecer nunca en tus propias fuerzas. Porque el único que obedece, que honra, que agradece a Dios, es el Cristo que está en ti. Bueno, acá será: el único que agradece es el Cristo que está en ti. El único que obedece es el Cristo que está en ti. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nada complace a Dios de ti, sino el Cristo que está en ti. Vivirse en la gracia de Dios es menospreciar sencillamente la gracia. La gracia hizo posible que tú seas justo. La gracia hizo posible que tú seas hecho de nuevo. ¿Cómo te ve el Padre? Justo. ¿Cómo te trata el Padre? Como justo. Y todo es por gracia. Y sabes, el Padre te trata como si nunca has pecado, porque Él se hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos ¿qué? Justicia. Eso debes creerlo. Entonces, la justicia finalizó con lo adámico, con lo dañado. Y la justicia hace posible una nueva conexión a una nueva vida. Quiero que lo veas, Romanos 8. La gracia empodera la justicia. Ok, Romanos 8, 9 al 11. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, Cristo no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, ¿qué cosa? El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Es tan simple. Solo es entender quién está en mí, quién soy en Cristo, qué hizo Cristo en mi vida. Me desconectó de Adán, del flujo de pecado, de muerte, y me conectó a Cristo.
al flujo de vida. Entonces, en el reinado de la gracia, la justicia hace posible que tú y yo recuperemos el sueño de Dios de Génesis 1 y 2. Comunión con Él, vida de Él. Cuando tú entiendes bien la gracia y dejas que la gracia reine, tú empoderas la justicia, tú empoderas la vida de Cristo en ti, y así es más fácil vivir la vida cristiana. Tan simple. Tú ya moriste. El que vive en ti es Jesús. Y entonces ahora déjalo vivir a través de ti. Es más fácil la vida cristiana cuando tú comprendes esa verdad. ¿Quién está en ti? Porque la gracia da vida. Y repito esto, la gracia no es una doctrina simplemente. La gracia es una persona. Y esta gracia es el poder que actúa en nosotros. Es el poder que actúa en nosotros. Y el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Y entonces cuando tú ves una sombra en tu techo, que alguien pasó hacia tu azotea, tú no tienes que llamar al pastor. Tú dices: a ver, ¿quién es? Satanás está bajo mis pies. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No sé si esto sonó bueno, lo que acabo de decirte. El que está en ti es más poderoso que el que está en el mundo. La gracia es vida. La gracia es un río de vida, de gozo, de bendición, en medio de que tienes enfrente al gigante, en medio de que tienes murallas que no te permiten cruzar. Pero la gracia hará que las murallas caigan. La gracia te dará el tino para hacer que el gigante caiga. Porque ya no vives, sino Cristo vive en ti. Y Él venció la muerte, Él venció el pecado, Él venció los demonios. Él los exhibió públicamente en la cruz y venció sobre ellos. Los exhibió públicamente. ¿Quién está en ti? ¿Quién vive en ti? El que está en ti es más poderoso que el que está en el mundo. Amén. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer toda obra del diablo. Que me avientan cosas, huevos podridos en mi casa o en mi puerta, y me ponen cosas que iba a decir eso me hacen los mandados, pero no encontré otra frase, otra manera de decírselo. Yo viviré, no moriré. Cuando tú comprendes la gracia, automáticamente tú sabes que hay una diferencia entre un cristiano nacido de nuevo y uno que no es nacido de nuevo. Hay una gran diferencia. Físicamente se parecen. Físicamente usan la misma ropa, el mismo saco, la misma marca, hablan igual, comen en el mismo restaurante o en el mismo comedor. Estos son igualitos, los no cristianos y los cristianos. Pero tiene que haber una diferencia. Tiene que haber una diferencia. Y esa diferencia está en el espíritu. Esa diferencia está en la mentalidad. Esa diferencia está en la vida que recibe un cristiano. El hombre natural no percibe las cosas de Dios, no entiende las cosas de Dios. Pero el hombre espiritual, él dice: haga algo aquí. Entiende, conoce, percibe las cosas que son de Dios. Entonces no anules la gracia, no rechaces la gracia de Dios. ¿Cuándo es que tú anulas la gracia? Cuando quieres vivir en tus propias fuerzas. Ya no lo hagas. Deja que Jesús lo haga. Ríndete a quien tú está dentro de ti. Ríndete. Escucha esto. Ya no lo busques en el sentido estricto de la palabra buscar, porque está en ti.
No lo sé si se entendió esto. No quiere decir que no busques al Señor, pero está en ti. No importa qué sientas o qué no estás sintiendo. Alguien dice, bueno, este culto estuvo, pero iba a decir para el perro, pero eso es una ofensa. No busques, búscalo en ti. Él está en ti. Lo que tú tienes que ver es si hay un dique en el fluir de la gracia, que la gracia no está llegando. Eso tienes que ver. Entonces tú rechazas la gracia cuando antepones tus obras para ser aceptado ante Dios. Tú rechazas la justicia de Cristo, y cuando tú buscas tu propia justicia, tú estás conectándote a el fluir de muerte. Tú rechazas la gracia y la justicia cuando quieres vivir la vida cristiana sin Cristo en el corazón. Recuerda, la obediencia es otorgada. Tú vas a obedecer desde aquello que Dios te da, no desde aquello que tú tienes, porque tú sin Cristo no tienes nada y no eres nadie. Pero cuando tú tienes a Cristo, entonces se te otorgó ese poder, esa autoridad. Amén. Entonces yo quiero terminar diciéndote esto: la gracia de Dios es la fuente de toda bendición, y tú tienes que dejar que esa gracia reine. La gracia hizo posible que tú seas justo, que Dios te vea. Es algo que debe volarte la cabeza. Dios te vea como si nunca has pecado y te trata como si nunca has pecado. Y entonces en esa gracia, en esa justicia, Dios dice: este hombre está en el Edén. Este hombre necesita que se le dé todo aquello que necesita. Y entonces manda a los ángeles, manda a quien sea. Dile: ese hombre, ¿qué pidió? Pidió esto, dáselo. Es todo por gracia. Porque Él te ve como si nunca has pecado y te trata como no pecador. Y entonces, al estar conectado al fluir de la justicia, tú tienes que recibir toda la gracia, ¿cierto? Porque Dios te dio todo en su Hijo. Y si algo te pide desde eso que se te dio, que es su Hijo. Yo quiero terminar diciéndote algo. En Cristo haz reinar la gracia, porque la gracia reina en un hombre nuevo. Cuando hablo hombre, no hablo de género, hablo de esa condición, de esa perspectiva de Dios, de ser humano, mujer y hombre. Sin Cristo, cuando tú estabas sin Cristo, el diablo y sus demonios tenían derechos sobre tu vida, porque tú estabas en Adán. Pero cuando tú moriste al pecado, ya el diablo no tiene derechos sobre ti. Ya no son más tu dueño. Ellos ya no mandan en ti, porque tú moriste al pecado. Ya a quien gobernaban, a quien dirigían, a quien maldecían, ese ya murió. Ahora Cristo vive en ti. Amén. Yo quiero, por último, leerte esta palabra y dejarte esto en tu corazón. Romanos 6. Escucha esto. 6:5, Romanos. Escúchalo bien. Pues si fuimos injertados en Cristo cuando Él murió, de la misma manera participamos con Él en su resurrección. Chécalo. Sabemos que nuestra vieja naturaleza pecaminosa fue clavada en la cruz junto con Cristo. De esta manera ya no está bajo el dominio del pecado esa naturaleza, ni tiene que someterse a la esclavitud del pecado, porque al morir quedamos libres de su dominio. Y por cuanto nuestra naturaleza pecadora murió con Cristo, creemos que también compartiremos su vida, su nueva vida. ¿Qué dice? ¿Compartiremos qué?
su nueva vida. Sabemos que Cristo resucitó y jamás volverá a morir. La muerte no ejercerá sobre él poder alguno. Cuando Cristo murió una vez por todas al poder del pecado, pero ahora vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos a la vieja naturaleza pecadora y vivan para Dios, unidos a Cristo Jesús nuestro Señor. En tu nueva vida tú tienes una nueva posición. En tu nueva vida tú eres vencedor. Recuerda, justicia no es lo que posees, es lo que eres. Entonces, por la gracia de Dios, ahora en Cristo, opera desde tu nueva identidad. Ya no desde tu vida pasada, sino desde tu nueva identidad. El gran problema es que tú, si recuerdas, bueno, los que tienen alguna memoria, y espero tenerla, yo me recuerdo desde los de 3 años dónde vivía, qué sucedió. Y los que tienen un poco de años, unos 30 años, deben recordar lo que sucedió en el año, déjeme, 68. Pero yo es que les voy a decir algo que quizá aquí no sucedió. Pero en mi tierra, teniendo yo 3 años, 64, 56, 67, hubo una nevada. Cuando hablo de nevada es que cae, no granizo, nieve. Y yo le dije a mi papá, yo me acuerdo que vivíamos allá, hice esto. Cuando abrí la puerta, vi todo blanco. ¿Qué cree que hizo ese niño de 3 años? Se lanzó a la nieve. Me acuerdo bien dónde estábamos. Y me dice, papá, ¿tú te acuerdas de eso? Le digo, sí, y recuerdo esto, y teníamos esto y aquello, y había acá y allá. Y me dice, sí, cierto, me dice. Entonces, muchos tenemos una memoria tan fuerte que te recuerdas lo que hiciste hace 50 años, 30 años, 25 años, y dices, Dios no me ama, no me perdona, no esto, no el otro, porque yo recuerdo. Y es tiempo de que ese hombre antiguo muera y tú puedas vivir en tu nueva posición, en tu nueva identidad, y que pueda ser esa vida en Cristo notable aquí y ahora. Porque al final, otro detalle importante, lo justo, la justicia, lo justo en Cristo tiene que corregir lo injusto en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, en tu hogar, lo injusto. Desde esa posición de justo, desde esa posición de la gracia, tú tienes que vivir en paz. Amén. Diga conmigo, voy a determinar ser feliz. No importa quién grite a mi alrededor, dígaselo. No importa qué gigante se presente, determino ser feliz, dígalo. Pero en serio, determine ser feliz. No importa qué está sucediendo a tu alrededor. No importa qué diga la vecina. No importa qué diga tu padre, tu madre. No importa qué diga tu hermano. No importa qué hace tu hermano, tu cuñado. No importa que hagan lo que quieran. Yo determino ser feliz. Porque el que vive en mí es más poderoso que el que está en el mundo. Porque mi vida no depende de lo que está a mi alrededor. Depende de quien está en mí. Entonces, en esa posición de justo, vive con fe, con esperanza. Vive amado, confiado en el Señor. Entonces, cuando tú determines que la gracia reine como justo, tú tienes la autoridad de cambiar ambientes. Estoy terminando. Yo no voy a dejar de mencionar esto. Cuando tú vives bajo esa gracia, en esa identidad y en esa justicia, tú tienes autoridad de cambiar ambientes. Porque tú operas desde tu posición, desde tu identidad, desde la autoridad que tú tienes en Cristo y sobre todo de quién eres en Cristo.
tu posición y tu mentalidad y tu condición de justo, de autoridad en Cristo debe ser notable donde tú te pares. Donde tú te pares. Cuando tú entiendas la gracia que Dios te dio todo en su Hijo Jesús, cuando tú no tenías nada, entonces tú puedes ir al trabajo y tú puedes ir a enfrentar al gerente que sea, al más gruñón que sea, firme, porque tú tiene que haber una diferencia entre él y tú. No importa su nombramiento, no importa la posición organizacional que tenga. Tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. Si los demonios te obedecen en Cristo, ¿por qué ese miserable no va a permanecer callado delante de ti? Póngase de pie y diga amén y diga: voy a vivir en Cristo. Amén. La vida cristiana se vive dejando que la gracia reine. Que reine la gracia. Entonces vive desde eso. La gracia no es una simple doctrina. La gracia es una persona. Está en mí. Está en mí. Y yo no voy a determinar en mis fuerzas vivir la vida cristiana. Yo determino dejar a Jesús vivir a través de mí. Y cuando tú hagas eso, tú te vas a dar cuenta que es fácil vivir la vida cristiana, porque no es en tus fuerzas, es en Él. Es en Él. Y entonces te vas a dar cuenta que en el alrededor puede haber amargura, odio, rencor, pero cuando tú dices: pero el que está en mí es el príncipe de paz, es el que puede producir el gozo, la paz, el amor, la benignidad, la mansedumbre. Él es. Entonces tú puedes vivir la vida cristiana. Deja que la gracia reine. Deja que reine en tu vida. La gracia es aquella acción divina dándote a ti todo. Todo, diga conmigo, todo lo que tú necesitas cuando tú no tenías absolutamente nada. Y quiero que en esa imagen de nada te vayas al hijo pródigo. Se fue de casa, desperdició su herencia, y cuando regresó, él pensó: quiero ser un esclavo, un siervo. ¿Qué le dijo el padre? No, tú eres hijo. El otro, que no entendía quién era el padre y lo que tenía en el padre, dijo: a este le hiciste una gran fiesta y a mí ni un cabrito. Y el padre le dijo: a ver, ¿no has entendido que todo lo que es mío es tuyo? Todo es tuyo. Todo es tuyo. Eso es gracia. Pero la gracia no es licencia para pecar. La gracia, cuando la entendemos, que dio su vida por mí, que entregó su vida por mí para perdonarme. ¿Se acuerdan de la anécdota del niño que se comió el sándwich? Y la ley decía: quien le robe su comida a su compañero, le vamos a dar ¿qué? 10 varazos muy fuertes, sin playera. El niño era desnutrido, seguramente iba a morir con los 10 varazos. Un muchachito dijo: la ley dice que se tienen que dar 10 varazos. Yo voy en su lugar. Yo no me comí sándwich, fue él.
Pero si la justicia tiene que ser cubierta, yo me doy por Él, yo voy por Él. Cuando tú entiendes que Él, Jesús, se puso en tu lugar, y no solamente se puso en tu lugar, sino te dio todo, no un sándwich, te dio la empresa de sándwich y te dijo: no solo para que comas, sino para que seas el dueño de la empresa de sándwich. Es tuyo. Entonces la gracia no es licencia para pecar, es para decirle: voy a honrarte, ser agradecido, voy a obedecerte, voy a adorarte, voy a servirte, voy a ser tu siervo por amor, y voy a hacer lo que tú quieras, lo que tú me indiques, simplemente por gratitud a Él. ¿Te das cuenta? Que no es licencia para pecar. La gracia es para ser agradecidos, para honrarle, para ser instrumentos de su amor, porque hemos nacido de nuevo. La gracia no es simplemente una doctrina, es una persona a quien merecemos, o quien merece todo honor, toda honra, toda limpieza, toda gratitud. Y no es solamente asunto de iglesia, es asunto de vida diaria. Inclina tu rostro, levanta tus manos o haz algo esta mañana ante la gracia de Dios. Empodera la gracia, empodera la gracia ahora en tu vida. Quizá tú eres un hijo pródigo, la gracia está disponible para ti. Quizá tú eres un hijo bien portado, la gracia está disponible para ti. Quizá tú llegaste a este lugar diciendo: no entendía la gracia, hoy lo entiendo. Él fue por ti, lo hizo por gracia, lo hizo porque te ama. Ahora ámalo a Él. Dile: sí, Señor, si el precio que tengo que pagar para seguirte es renunciar a la cruz, es tomar mi cruz, renunciar a mi yo y tomar mi cruz, yo estoy dispuesto. Yo estoy dispuesto. No importa que me digan fanático religioso, si honrarte, si adorarte es renunciar a lo que me gusta, renunciar a aquello que he pensado que no tiene nada de malo. Si hay cosas que han entristecido tu corazón, han sacado a Cristo del reino de mi corazón, hoy rindo mi vida a Jesús. Voy a hacer todo por gratitud, no por religioso, no por santurrón, sino para honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que es digno de todo honor, de toda gloria, de toda adoración. Me rindo a Él, me rindo a Él. Aunque si eso, como Moisés, sea un vituperio, aunque sea vituperado y no entendido, quiero rendir mi corazón. Quiero que la gracia reine en mí y vivir a través de la gracia, pero no como licencia para pecar, sino como un instrumento para rendirme. La gracia es un instrumento para rendir mi corazón al 100% a aquel que dio su vida por mí. Que la gracia me lleve no a una licencia para pecar, sino a una rendición para servirle,
para honrarle, para que Él se sienta orgulloso de mí y un día pueda decirme: venid, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Yo no quiero ser reprobado en aquel día, cuando algunos dirán: Señor, en tu nombre profetizamos, predicamos, hicimos esto y aquello, en tu nombre echamos fuera demonios. Y tú les dirás: yo no los conozco, no hubo una relación entre ustedes y yo no los conozco. Señor, guíanos en todo, y que la gracia sea simplemente una manera de entregarte todo lo que somos y todo lo que tenemos, para honrarte, adorarte, bendecirte y agradecerte toda la vida por lo que hiciste en nuestras vidas a nuestro favor. Gracias, Señor. Gracias, estamos agradecidos por lo que has hecho, por tu palabra en nuestros corazones. Gracias. Trae sanidad, fortaleza y bendición a cada persona hoy. En Cristo Jesús. Esperamos que esta transmisión haya impactado tu vida. No te olvides de compartirla. Hasta la próxima.